compartiendo, vamos a hacer un brevísimo repaso de lo que vimos a la mañana y después vamos a ver dos ejercicios. Bueno, esta etapa de distribución de viajes es la segunda etapa de los modelos de 4 etapas, como los hemos denominado. Y como vimos en la clase de la semana pasada, vimos un enfoque resumido, por así decirlo, más simple de resolución secuencial, que es lo que quiere decir que los resultados de una etapa se usan como insumo para la etapa siguiente. Al ser esta la segunda fase de los modelos, recibimos nosotros los resultados de los modelos de generación y atracción y aplicamos estos mismos resultados como insumo para la estimación de los modelos de distribución. Como les dije, estos modelos son menos precisos que los modelos de generación porque las variables que se utilizan son variables generales de las zonas. Y después repasamos las características de las zonas y vimos que hay dos métodos para resolver este tipo de modelos de distribución de viajes. El primero de los métodos utiliza simplemente información sobre el total de orígenes y destinos de viajes, es decir, no utiliza ninguna información propia de las zonas y es el método de maximización de entropía. Y lo que vimos es que hay distintas combinaciones de matrices posibles en este método de maximización de entropía que suele adaptarse mejor para cuando no tenemos información y para cuando los valores de los viajes atraídos y generados son bajos. Es decir, en general vamos a resolver matrices chicas con valores pequeños, en donde vamos a tener una serie de matrices posibles, y la matriz que se selecciona es aquella que maximiza la entropía, que es una expresión que es la que están viendo en este momento, que es un cociente entre dos factoriales. Por un lado, en el numerador, el factorial de la cantidad total de viajes en la zona de estudio, y en denominador, la productoria de los factoriales de cada uno de los valores de las celdas. Hay que comparar las distintas matrices posibles y nos quedamos con la cual maximiza este valor de entropía conocido como W. Ahora bien, hay un segundo enfoque, que es el enfoque gravitacional, que además de los totales de viajes generados y atraídos, utiliza información básica sobre las zonas, en este caso sobre una función de costo. Y se denomina gravitacional porque tiene una cierta analogía, un cierto parecido en su expresión básica con el modelo físico de la interacción gravitacional. Entonces, lo que vimos es que dentro de este método gravitacional existen dos tipos de modelos: un modelo simplemente acotado, que puede ser simplemente acotado a orígenes o a destinos, y un modelo doblemente acotado. Los modelos que se resuelven en los ejercicios de este curso son los modelos más simples desde el punto de vista matemático, que son simplemente acotados, ya sea a orígenes o a destinos, y que se resuelven con las expresiones vistas en clase que estamos repasando ahora. Entonces, estas son las expresiones para el modelo simplemente acotado a orígenes, y hay expresiones análogas para el modelo simplemente acotado a destinos. Y asimismo resolvimos un ejemplo simple en una matriz 2×2, en donde vimos que en el modelo simplemente acotado a orígenes calzan los totales de viajes generados con la suma correspondiente a las distintas columnas para cada fila, mientras que en el modelo simplemente acotado a destinos ocurre lo contrario. Calzan los valores en las sumas de las distintas filas para cada columna, pero no necesariamente al revés. Bueno, y ahora, habiendo visto esto, vamos a pasar a resolver dos ejercicios donde la mecánica que voy a hacer es similar a la de la semana anterior. En el primer ejercicio les voy a dar, vamos a repasar el enunciado del ejercicio, les voy a dar alguna pista y unos minutos para resolverlo, y después lo vamos a ver juntos. Y en el segundo ejercicio les voy a presentar el enunciado, les voy a dar pistas para resolverlo, y va a quedar como tarea para la casa para ustedes. Después de estos dos ejercicios,
vamos a ver cómo les fue con los ejercicios de la semana pasada. Ya, entonces, primer ejercicio, dice lo siguiente el enunciado. Los estudios sobre una ciudad y una encuesta origen-destino que se ha aplicado arrojan el siguiente resultado. Es lo que pueden ver en la primera tabla, en donde tenemos dos zonas con su estimación de viajes generados, OI, y su estimación de viajes atraídos, que como pueden ver depende, es, mejor dicho, la cantidad de empleos en cada zona. De igual manera, se ha obtenido la matriz de distancias entre cada par de zonas representada en la tabla 2. ¿Está bien? Acá tienen la distancia entre la zona 1 y la zona 1, una distancia representativa para un viaje intrazona, y lo mismo para viajes entre zonas distintas. Y se sabe que la función de costos es dij a la menos 1, con lo cual es inversa a la distancia. Entonces tenemos tres preguntas. En el primer punto se nos pide corregir la matriz de viajes para que sea consistente. Le hace para que coincida la suma de los viajes generados con la suma de los viajes atraídos. En el punto B se nos pide calcular los viajes posibles entre zonas utilizando un modelo gravitacional simplemente acotado de orígenes. Y en el punto C se nos pide comparar los valores estimados de OI y de J obtenidos a través del modelo con los obtenidos mediante la encuesta origen-destino. Léase con los valores que tenemos como insumo a través de la tabla 1. ¿Está bien? Entonces, acá vamos a primero resolver el punto A. Les voy a dar 2 minutos. En este caso, el punto A es muy cortito. Y una vez que tengamos una matriz de viaje consistente, ahí sí les voy a dar más tiempo para resolver, vamos a ver juntos la resolución del punto A y después les voy a dar más tiempo para resolver los puntos B y C. Entonces voy a silenciar mi micrófono y les voy a dar 2 minutitos para resolver la pregunta A. Bueno, ¿pudieron resolver el punto A? Ahí pueden levantar la mano o decir en el chat cómo lo harían. Es bastante simple. ¿No? ¿Nadie tiene la respuesta? Bueno, la respuesta es sencilla. Si ustedes recuerdan la fórmula o hacer una interpretación simple de
la fórmula de corrección de matrices que vimos al final de la clase pasada, lo que hacíamos era ajustar la cantidad de viajes atraídos en cada zona para que el total de viajes atraídos coincidiera con el total de viajes generados. ¿Y por qué? Porque el modelo de atracción suele ser menos preciso por sus características que el modelo de generación. Entonces, en este caso, si tenemos un total de 24.000 viajes atraídos y 36.000 viajes generados, simplemente tenemos que multiplicar cada estimación de DJ por el total de viajes generados y dividirla por el total de viajes atraídos. En este caso, multiplicar por 36.000 dividir por 24.000 equivale a multiplicar por 1,5. Entonces, estos 7.000 van a pasar a ser 10.500 y estos 17.000 van a pasar a ser 25.500. ¿Está bien? Es simplemente multiplicar por 1,5 en este caso. 25.500. ¿Está bien? Entonces, una vez que contamos con estas estimaciones de OI y de J, podemos poner los valores corregidos de DJ en una matriz origen-destino de 2 por 2. ¿Está bien? Y con eso vamos a poder calcular los viajes posibles entre las zonas utilizando este modelo gravitacional simplemente acotado de orígenes. Para ayudarlos, vamos a abrir este mismo formato en donde teníamos un modelo simplemente acotado de orígenes. Esta es la misma expresión en donde pueden encontrar las celdas de la matriz. Y ahora simplemente, esto es más, la resolución es instantánea si nosotros reemplazamos esto por los valores correspondientes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué valores teníamos? En el caso de los orígenes en la zona 1, dijimos que eran 20.000. Los orígenes en la zona 2 teníamos 16.000 y para los destinos teníamos 10.500 y 25.500. Ahora lo otro que tenemos que modificar en este caso son las funciones de costo. ¿Está bien? Entonces, tenemos una función de costo que es la inversa de la distancia. Para los viajes dentro de la misma zona, la distancia es 1, por lo tanto, la inversa de 1 es 1. ¿Está bien? Y para los viajes entre zonas distintas es la inversa de 3, por lo tanto, 1/3. ¿Está bien? Y ahí tienen el resultado de un modelo simplemente acotado de orígenes. Entonces, B11 sería igual a 11.053. B12 sería igual a 8.947. B21 igual a 1.931 y B22 igual a 14.069. ¿Está bien? Entonces el punto B ya se los resolví, pero lo que les voy a dejar, acá sabiendo estos resultados, para que piensen el punto 3. ¿Está bien? Esto es lo suficientemente simple. Entonces nos dice comparar los valores estimados de OI y de J obtenidos a través del modelo. Ustedes tienen estas estimaciones de los B y J, entonces tienen que sumar donde corresponda y hacer la comparación de lo que obtienen a través del modelo con los obtenidos a través de la encuesta OD y corregidos, evidentemente, ¿no? Entonces, vamos a volver a abrir el Excel acá. Y ahora sí me voy a silenciar el micrófono. Les voy a dar 2 minutos para que piensen el resultado de la pregunta C y después lo vamos a ver juntos.
Bueno, ahí estamos entonces. No sé si habrán podido resolverlo, pero vamos a ver la respuesta del punto C. Ya, perfecto. Tenemos Branco, si los OI son iguales, pero los de I no, lo cual debiera ser lógico porque es un modelo simplemente acotado a orígenes. Vamos a verificar esto. Entonces, O1, que es igual a B11 más B12. ¿Está bien? 20.000. Bueno, O1 estamos bien. O2 es igual ¿a qué cosa? A B21 más B22, 16.000. Estamos bien. D1 es igual a B11 más B21, 12.984. Efectivamente no es igual a 10.500. De hecho, acá ya estaba la respuesta. Y B22, D2, es igual a 23.016, lo cual tampoco es igual a los resultados de la encuesta. Así que efectivamente, como dice Branco, eso es una manera de verificar que hicimos bien las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo simplemente acotado de orígenes, que por construcción, el modelo simplemente acotado de orígenes tiene que dar igual la suma de los orígenes de los viajes, es decir, las celdas sumadas en cada fila, tiene que dar igual a, a la suma, que es a nuestro insumo, en este caso, el resultado de los modelos de generación para la zona correspondiente. Mientras que la suma en columnas no tiene por qué dar igual, y les anticipo que si la cantidad de viajes es lo suficientemente grande, prácticamente nunca les va a dar igual. Sería mucha suerte que en un modelo simplemente acotado nos coincidan tanto los orígenes como destinos. Como regla general, no coinciden. ¿Está bien? Si simplemente acotado a orígenes, los destinos no coinciden, y en un simplemente acotado a destinos, los orígenes no coinciden. ¿Qué es lo que pueden hacer para sus casas? Hacer exactamente lo mismo, pero con un modelo gravitacional simplemente acotado a destinos. ¿Está bien? Y con eso van a poder ver cuáles son las diferencias entre los resultados. ¿Qué es lo que puede pasar? En un modelo simplemente acotado de destinos le van a coincidir la suma de destinos y no les va a coincidir la suma de orígenes. ¿Está bien? A diferencia de los modelos de generación y de atracción, en donde el modelo de generación es por sus características más preciso que el modelo de atracción, en este caso, en el modelo de distribución, depende mucho de la relación entre orígenes y destinos, el hecho de que el simplemente acotado a orígenes les dé más cerca de estar acotado a destinos, o el simplemente acotado a destinos les dé más cerca de estar acotado a orígenes. ¿Está bien? No hay una regla general para decir cuál de los dos es más exacto en cuanto a hacer calzar la otra magnitud. ¿Está bien? Así que lo mejor en este caso es resolver los dos, y se podrían quedar con el que tiene menor error en la estimación de la otra magnitud. ¿Está bien? Pasar ahora al segundo ejercicio. Como les digo, les voy a dar, o podemos discutir, digamos, cómo se resuelve, pero se los voy a dejar para la casa. ¿Está bien? La dinámica, digamos, de esta sesión de ejercicio va a ser mixta, en cuanto que algunos ejercicios los vamos a resolver juntos, el resto lo vamos a dejar para la casa, y la idea es a la semana siguiente, en base a los resultados que obtuvieron ustedes, que pueden coincidir o pueden no coincidir, en base a esos resultados, discutirlo. ¿Está bien? Esta dinámica de discutir los resultados de otros se adapta mejor a la clase presencial que a la clase online. Pero bueno, esperamos poder retornar la presencialidad a partir de la próxima semana. Bueno, ¿qué es lo que dice el ejercicio 2, el enunciado? En la tabla siguiente se presenta información de viajes por día entre Santiago y otras ciudades de Chile. ¿Está bien? Entonces, estos son viajes por día entre Santiago y, en la primera fila, Santiago y Talca; en la segunda, Santiago y Chillán; la tercera, Santiago Osorno; y la cuarta, Santiago Coyhaique. ¿Está bien? Como ustedes verán, la tabla, a propósito, eh, tiene celdas vacías. ¿Está bien? Entonces, la idea es obtener
estimaciones en base a los modelos que ustedes ya conocen sobre las celdas que están en color amarillo. ¿Está bien? Entonces, en base a la información brindada, y ustedes tienen que saber de qué variables dependen los viajes en para origen-destino, esto es algo que se discutió en la clase de hoy, le solicitan la siguiente información. En el punto A tiene que estimar cuántos viajes por día se producen como mínimo entre Santiago y Talca. Acá hay una, digamos, un disclaimer, que hacer por así decirlo, que es un poco cultura general, pero Talca es la ciudad más cercana a Santiago de la tabla, es decir, están ordenadas de norte a sur. Em, y eso, básicamente con saber que Talca es la ciudad más cercana del resto, ustedes tendrían que poder dar una cota inferior a la cantidad de viajes que se producen entre Santiago y Talca. ¿Está bien? Para esto no tienen que necesariamente conocer la expresión de este modelo que aparece acá abajo. ¿Está bien? Esto es sin conocer la expresión del modelo gravitacional que aparece abajo. Y en el punto B dice, en base al modelo gravitacional, y suponga que la función de costos es inversamente proporcional a la distancia, es decir, esta distancia entre Santiago y otra ciudad está elevada a la 1, ¿está bien? Es simplemente la distancia. Completar las celdas que aparecen en color amarillo ahí, ¿está bien? Acá es distinto. Ustedes van a tener el modelo y lo que hay que completar es la distancia entre Santiago y Osorno, la población de Coyhai, que esto obviamente es aproximado, ¿no? Pues estamos dando la cantidad de viajes y hay que completar las celdas de la tabla, y la cantidad real que asignaría el modelo al total de viajes por día que se produce entre Santiago y Talca. El Granco, tú dices si se puede interpolar. En realidad no es un tema de interpolar, sino dar una cota inferior. Y la cota inferior tiene que estar eh, dada en base a criterio. Y es un criterio muy simple. Ahora, digamos, tú me podrías dar una cota mejor en base a la población. Si te refieres a interpolar con eso, esa cota sería mejorable. ¿Está bien? Pero hay una cota inferior de mínima que es indiscutible. ¿Está bien? Después uno puede hacer ciertas deducciones para subir esa cota mínima de viajes que tendría que dar el modelo entre Santiago y Talca. ¿Está bien? Pero esto, como digo, se los dejo para pensar y para resolver en sus casas. Lo vamos a ver el lunes que viene, en la clase que espero sea presencial. Ahí nos encomendamos el clima y otras vicisitudes. Eh, entonces, con esto termina la presentación de hoy, con lo cual voy a dejar de grabar, pero bueno, me gustaría si tienen dudas, consultas en particular sobre el ejercicio que les dejé para resolver de la semana pasada, las vamos a ver ahora. ¿Está bien? Entonces, con esto dejo de grabar, les voy a copiar el link como lo hice en la primera parte de la clase.